Si en otros países de Europa o de fuera de Europa o de América el paro es menor, porque no se toman medidas o se plantean otras formas de esos países para que el paro aquí pueda disminuir y no nos tengamos los jóvenes que plantear el irnos fuera de España o a Europa o a América. Sí, cuando se supone que termine la crisis y eso, que si se quitará la reforma, que aunque no veo yo que debería haberse puesto. En el futuro van a haber muchas tecnologías. Sí, esas máquinas nos van a sustituir a nosotros a la hora de buscar trabajo y todo eso. Les preguntaría a los banqueros y a los gobiernos que, bueno, por ejemplo, que si ahora reconocen que van a hacer un código de buenas prácticas, les diría, es que entonces han sido unos corruptos, porque si ahora es reconocer que antes lo han hecho mal. Yo le preguntaría que si podríamos tener todo el mundo la pensión, no solamente nosotros, sino los que vienen ahora, mis hijas, por ejemplo, que sí van a poder tener pensiones. Eso le preguntaría, y seguramente que no me podrían contestar, porque no sabrían contestarme. Yo me pregunto por qué no se bajan los políticos los sueldos en vez de bajárselo tanto a los funcionarios que cobran nada y menos, cobran a lo mejor 1.000 euros y le siguen bajando los sueldos y ellos no se lo bajan. Me gustaría preguntar por qué no se encierra a los políticos de este país hasta que se devuelva la última peseta que se han llevado ellos, sus familiares y todos los que les rodean, como se hace por ejemplo en el norte de Europa. Quisiera saber cómo hacer que el pueblo, cuando tiene que protestar de verdad, lo haga en serio y no piense más que en políticas, que si de izquierdas, que si de derechas, que si de centro, no. ¿Qué podemos hacer para que ellos nos escuchen y el pueblo se levante ya y haga algo? Si no se han planteado que la reorganización de nuestro país y los recortes no podían empezar por una regeneración de la clase política y los dirigentes de nuestro país que nos han llevado al fracaso que nos encontramos. Que si las energías renovables y todo ese tipo de energías, que si pueden llegar a cubrir todas las necesidades del ser humano que tiene ahora. Yo quería saber por qué se están quitando las ayudas a las energías renovables, porque yo creo que es una opción bastante viable para el futuro. ¿Cómo plantean el modelo energético a futuro tras el desastre de Fukushima? ¿Y qué opciones plantean debido al cambio de opinión a nivel internacional que ha habido sobre la energía nuclear? Que si van a seguir subiendo tanto la luz y todo, si van a seguir poniéndola más cara. Si ellos piensan que las energías renovables serían suficientes para abastecer este país, ¿no? ¿Qué es lo que se están planteando? Porque se comenta mucho que sí que existen fuentes de energía para automoción distintas a las derivadas del petróleo y bueno, pues ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Cómo hacemos que el pueblo se dé cuenta de que se está destruyendo el mundo? Porque somos muy egoístas. ¿Por qué no procuran, pero esto es una cosa que tiene que ser global, ¿no?, que nos adaptemos nosotros a los recursos, en vez de pretender que los recursos se adapten a las personas? ¿Hasta cuándo vamos a asumir que muchas de las enfermedades que padecemos actualmente están generadas por las grandes compañías médicas y por las grandes compañías farmacéuticas? La reforma del sistema sanitario en España, cómo hacerlo viable económicamente dando unas garantías mínimas de cobertura. Cómo las emociones, ¿no?, y cómo todo el estrés que vivimos en nuestro día a día y nuestra forma de vivir afecta o causa nuestras enfermedades. Quería saber si se van a democratizar las vacunas. ¿Cómo va a impactar la telemedicina en la forma de atender a los pacientes? Me gustaría preguntar por qué se ha hecho un negocio de la sanidad. Es saber hasta cuándo la endogamia en la universidad.
si saben si va a haber EREs en el tema de los investigadores científicos públicos que hay, en las empresas públicas que hay investigando. ¿Cómo con Bolonia puede tener una visión independiente? Porque cada vez más los departamentos reciben fondos de los bancos y tal, entonces se está imponiendo los intereses de los bancos encima de los científicos. ¿Qué sería de este país sin una investigación con proyecto y con futuro? ¿Qué herramientas podemos plantearnos en España para invertir en I+D, para que no haya tanta fuga de cerebros al extranjero, sin que toda o la mayor parte de la inversión se recaiga en empresa privada? Yo quería preguntar cómo es posible conseguir una educación que valore más el esfuerzo del estudiante y no tanto las costumbres del profesor. ¿Cómo hacer que el pueblo no se divida si el gobierno intenta dividirlo, para que haya gente menos cualificada y gente más cualificada, dependiendo el dinero que tenga tu familia o tus familiares? ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías cambiar la forma de educar? ¿Por qué cambian las leyes en relación a la educación? ¿Cómo todavía estando en el 2012 todavía hay esa diversidad de contrastes? Hay unos que estudian en privado, otros en público, y la diferencia está echada. ¿Qué tipo de industrias se pueden crear en el campo de tecnología, biotecnología, medicina, etcétera? ¿Dónde podríamos especializarnos? ¿Dónde podría ir España para crear puestos de trabajo, crear investigación? Si se investiga lo suficiente, universidades, ¿qué más se podría hacer? En definitiva, ¿cómo se puede crecer en estos campos?